El libro de Mateo capítulo 20 y versículo 1 dice: porque el reino de los cielos es semejante a un hombre, padre de familia, que salió por la mañana a contratar obreros para su viña, y habiendo convenido con los obreros en un denario al día, los envió a su viña. Saliendo cerca de la hora tercera del día, vio a otros que estaban en la plaza desocupados, y les dijo: id también vosotros a mi viña, y os daré lo que sea justo. Y ellos fueron. Salió otra vez cerca de la hora sexta y novena, e hizo lo mismo. Y saliendo cerca de la hora undécima, halló otros que estaban desocupados, y les dijo: ¿por qué estáis aquí todo el día desocupados? Le dijeron: porque nadie nos ha contratado. Él les dijo: id también vosotros a la viña, y recibiréis lo que sea justo. Cuando llegó la noche, el señor de la viña dijo a su mayordomo: llama a los obreros y págales el jornal, comenzando desde los postreros hasta los primeros. Y al venir los que habían ido cerca de la hora undécima, recibieron cada uno un denario. Al venir también los primeros, pensaron que habían de recibir más, pero también ellos recibieron cada uno un denario. Y al recibirlo murmuraban contra el padre de familia, diciendo: estos postreros han trabajado una sola hora, y los has hecho iguales a nosotros, que hemos soportado la carga y el calor del día. Él, respondiendo, dijo a uno de ellos: amigo, no te hago agravio, ¿no conveniste conmigo en un denario? Toma lo que es tuyo y vete, pero quiero dar a este postrero como a ti. ¿No me es lícito hacer lo que quiero con lo mío? ¿O tienes tú envidia porque yo soy bueno? Así los primeros serán postreros, y los postreros primero, porque muchos son llamados, mas pocos escogidos. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor. Tu palabra, Señor, es de bendición a nuestras vidas, y es, Señor, la que nos ayuda a poder entender, Señor, tu voluntad, mi Dios amado. Por eso en esta hora, Señor, estamos contentos de recibir tu palabra. Bendícenos, Señor, con la misma, y que esta, Señor, a su vez nos dé, Señor, sabiduría, entendimiento para poder, Señor, seguir adelante y hacer tu voluntad. Te lo pedimos, Dios, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. Entonces dijimos, esta parábola le hemos puesto los convidados a trabajar en la viña. ¿Estamos de acuerdo? Y vamos a entrar al estudio rápidamente en el verso 1, Mateo 21, dice: porque el reino de los cielos es semejante a un hombre, padre de familia, que salió por la mañana a contratar obreros para su viña. Amén, hermanos. Entonces lo primero que vamos a ver es que está hablando de un hombre que dice ahí la Biblia que era padre de familia, y dijo: voy a ir a buscar obreros para que trabajen en mi viña. Entonces este padre de familia que salió a contratar representa a Dios. La viña que él tiene representa, hermanos, su obra, la iglesia. ¿Estamos de acuerdo? Entonces la viña, diga conmigo, la viña somos nosotros. Entonces el padre de familia representa a Dios, la viña somos nosotros. Y dice que él salió, hermanos, muy de mañana a contratar obreros para que trabajaran en su viña. El versículo 2 dice: y habiendo convenido con los obreros en un denario al día, los envió a su viña. O sea que sí encontró gente, ¿verdad? Había gente disponible para trabajar en la viña, y una vez que él los encontró, dice que les ofreció un salario, y les dijo: les voy a dar un denario al día para que trabajen en mi viña. Entonces un denario equivale a un día de trabajo. Ese es un precio bastante justo para un jornalero, para alguien que iba a trabajar. El versículo 3 dice: saliendo cerca de la hora tercera del día, vio a otros, dice, que estaban en la plaza desocupados. Entonces, por la mañana, por decirlo así, quiero explicarle algo. Es que aquí, hermanos,
habla de un día de trabajo, y para los judíos un día equivale desde las 6 de la mañana hasta las 6 de la tarde. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, en el cambio nosotros decimos que el día para nosotros comienza a partir de las 12, ¿verdad? Y un minuto o un segundo de la noche. Entonces ya empezó el día, ¿verdad? A veces usted está a medianoche con alguien y le dice, ¿verdad? ¿Qué día va a ser mañana? Y le dice, querrás decir hoy, porque ya estamos en otro día. Porque para nosotros, después de las 12 de la noche comienza el día. Mas, sin embargo, para los judíos, un día comienza a partir de las 6 de la mañana y ese día finaliza a las 6 de la mañana. ¿Va conmigo? Entonces, este hombre se levantó, ¿verdad? Y dijo a las 6 de la mañana, contrató unos a primera hora. Entonces, ¿a qué hora sería? A las 6 de la mañana. A eso los contrató y le dijo, quiero que trabajen, ¿verdad? Este día y les voy a pagar un denario, pero eso sí, de 6 a 6 de la tarde, porque eso equivale a un día. Entonces, hermano, el versículo 3 nos habla, dice ahí, saliendo cerca, dice, de la hora tercera. La hora tercera, ¿cuál sería entonces? Las 9 de la mañana, ¿estamos de acuerdo? Entonces dice, saliendo cerca de la hora tercera del día, vio a otros, dice, que estaban en la plaza desocupados. O sea, no estaban haciendo nada. Pues, si algo tenemos que entender es que a Dios no le gusta que la gente esté desocupada. A las 6 de la mañana halló unos desocupados y los puso a trabajar en su viña. A las 9 de la mañana encontró a otros que estaban desocupados. ¿Y qué pasó? Dice el verso 4. El versículo 4 nos dice que fue, ¿verdad? Cuando los halló, dice que les dijo, id también vosotros a mi viña y os daré lo que sea justo. Y ellos fueron. ¿Cuánto le ofreció? No, no les ofreció un denario. Ahí dice que les ofreció ¿cuánto? Lo que sea justo. Y ahí no les dijo, ¿verdad? Les voy a dar un denario. A los primeros sí. A los que entraron a las 6 de la mañana y iban a salir a las 6 de la tarde, dijeron, les voy a dar un denario. Pero estos que encontró a las 9 de la mañana, dice que les dijo, vayan ustedes también a trabajar a mi viña y les voy a pagar lo que sea justo. Verso 5. Vamos rápido. Salió otra vez, dice, cerca de la hora sexta y novena. ¿Como entre qué horas era entonces? Las 9, ¿verdad? La tercera era las 9. Y la sexta era como las 12, ¿verdad? Entre las 12, 1, por ahí, ¿verdad? Los encontró también. Dice que salió otra vez cerca de la hora sexta y novena e hizo lo mismo. ¿Qué fue lo que hizo? Los halló desocupados y les dijo, vayan a trabajar a mi viña y les pagaré ¿cuánto? Lo que sea justo, ¿verdad? Verso 6, dice, y saliendo cerca de la hora 11, ¿cuál sería? 11 horas. Es como a las 5 de la tarde, ¿verdad? 5 de la tarde, ya solo faltaba 1 hora para que terminara el día. Y ahí se encontró a otros y dicen que cerca de la hora 11, halló a otros, dice que estaban, ¿cómo estaban? Desocupados. Y les dijo, dice, ¿por qué estáis aquí todo el día desocupados? Ya no les quedaba 1 hora. Ustedes todo el día tienen de estar aquí, están desocupados. Y entonces, ¿por qué están así? Verso 7, ellos respondieron, los que encontró ahí, y dijeron, porque nadie nos ha contratado. Él les dijo, id también vosotros a la viña y recibiréis lo que sea justo. Entonces yo quiero que aprendamos algo acá, para que luego continuemos en el verso 8, y es que Dios, hermano, es el que salió a buscar a los obreros. ¿Estamos de acuerdo? ¿De quién es la viña? De Dios. Y Él salió, hermanos, a buscar obreros. Entonces los obreros no son solitos que se ponen, sino que los obreros son puestos por Dios. Él sale a buscarlos y los encuentra. Y es posible que algunos los encuentre a temprana edad. Otros ya cuando están peinando canas los encuentra, ¿verdad? Entonces aquí lo importante es que Dios, hermano, llama a sus obreros. ¿Estamos de acuerdo? A sus trabajadores que van a ir a trabajar a la viña. Y no importando la hora en que nos llame, Él nos va a llamar
porque nos necesita que trabajemos dentro de su obra. ¿Estamos de acuerdo? Entonces ahí, hermanos, podemos notar también que hay un llamado, y ese llamado lo hace Dios. Y podemos entender, en cuanto a este llamado, que algunos Dios los ha llamado desde antes que se formaran en el vientre de su madre. ¿Estamos de acuerdo? Por ejemplo, el profeta Jeremías, dice el Señor, que antes de que se formara en el vientre de su madre, Él ya lo había escogido y lo había elegido ¿para qué? Para que fuera profeta a las naciones. Entonces, hay gente que ya, desde que antes que se formara en el vientre de su mamá, ya Dios lo había elegido y lo había escogido para hacer este trabajo. Hay otros que Dios los llamó, hermanos, esto es hablando de que algunos Dios los llamó cuando eran niños. En la Biblia encontramos que hubieron reyes que Dios levantó a los 7 años, a los 8 años, a los 9 años. Entonces hay quienes que Dios los llama cuando son niños. Estamos aquí, me dice amén. Entonces, por ejemplo, hay niños, por eso es importante que haya un espacio para los niños. Porque allí empezamos a ver que hay niños que Dios desde pequeñitos, Dios los ha elegido, los ha llamado para que sirvan dentro de su viña. Y ellos desde pequeñitos empiezan a desarrollarse y ya a temprana edad están predicando. Yo he visto niños predicar como evangelistas en estadios, en algunos campos, predicando la palabra y ganando almas para el reino de los cielos. Niños de 7, 8, 9, 10 años que han sido llamados para servir dentro de la obra del Señor. Entonces aquí lo lindo y maravilloso es que Dios hace el llamado y Dios sabe a qué edad lo está llamando a usted. Entonces hubo gente que lo llamó a los 7, 8, 9, 10 años, pero también Dios llama a la gente a veces cuando son adolescentes. ¿Estamos de acuerdo? ¿Se acuerda usted de José, por ejemplo, cuando Dios lo llamó, cuántos años tenía? Tenía 13 años. Entonces, así sucesivamente, Dios ha llamado jóvenes. ¿A quién llamó Dios cuando era un joven? Por ejemplo, al apóstol Pablo. Dios lo llamó cuando él nomás era un joven. Y empezó a trabajar y a servir y se hizo anciano. Tanto que al final él dijo, recomendó, dejó, ¿verdad?, un legado y le dijo a Timoteo, ¿sabes qué? Te encarezco delante de Dios y el Señor, que juzgará a los vivos y a los muertos, que prediques la palabra, que inste a tiempo, fuera de tiempo, redarguye, reprende, y empieza a darle instrucciones, y le dice él, porque yo, le dice, ya estoy para ser sacrificado, y el tiempo de mi partida está cercano. Yo he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe, y solo me espera ya la corona de vida que Dios me ha prometido. Es decir, murió sirviendo al Señor, fue llamado en su juventud, y hasta que murió, él murió y murió sirviendo a Dios. Estuvo en la cárcel dando ánimo, escribiendo cartas que hasta el día de hoy a nosotros nos bendicen. Y saber que fueron escritas en una cárcel donde estaba amarrado ahí, hermano. Y saber de que Dios lo usó para bendición, aún hasta el día de hoy nosotros somos bendecidos a través de las cartas paulinas. Bendito es el nombre del Señor. Pero también hay otros que Dios los ha llamado, ¿en qué etapa? En la etapa de la madurez, ¿verdad? Ya cuando ya empezamos a madurar, ya el joven, ¿verdad?, pasa de la etapa de la juventud y empieza a entrar a la etapa de la madurez, cuando ya se casa y empieza, ¿verdad?, a hacer una vida. Yo creo que ahí es por donde yo, ¿verdad?, entré, en esa etapa. Estamos aquí, me dice amén. Ahí por los 18, 19 años fue cuando el Señor me llamó a servir dentro de su obra, y gracias a Dios hasta el momento seguimos en pie sirviendo, haciendo la voluntad de Dios hasta donde podemos, hasta donde Dios nos ayuda, hermanos. Pero hubieron otros que fueron antes que mí, que fueron llamados a servir dentro de la obra del Señor, pero Dios llamó a gente, ¿verdad?, con esa capacidad de madurez, ¿verdad? Y fueron también en la Biblia. Hay muchos hombres, muchas mujeres, por ejemplo, en la etapa de la madurez, ¿a quién Dios llamó, por ejemplo? A Moisés. Amén, hermano. El hombre, ¿verdad?, ya había hecho una vida y tenía ya una cierta madurez, y Dios lo llamó a que fuera a sacar al pueblo de Israel que estaba en Egipto y lo llevara ¿a dónde? A las tierras prometidas, a las tierras de Canaán. Entonces, ¿en qué etapa lo llamó? En la etapa de la
madurez. Así que nunca es tarde. De repente, ¿verdad? Alguien dice, yo siento que Dios no me llama. No, no te preocupes, en cualquier momentito Dios te puede iluminar qué es lo que vamos a hacer. ¿Alguien dice amén conmigo? Entonces es importante esto. Hay otra etapa más donde Dios, ¿verdad?, nos puede llamar, y es en la etapa de la vejez. ¿Estamos de acuerdo? En la etapa de la vejez, ¿verdad? Que alguien dice, pero yo ya estoy viejito, ya solo estoy esperando colgar los tenis. Tranquilo, porque en la vejez Dios lo puede llamar. Por ejemplo, Dios llamó ¿a quién? A Nicodemo, por ejemplo, ¿verdad? Nicodemo dice que le dijo, llegó donde Jesús, curioso por saber cómo era el reino de los cielos. Y Jesús le dijo, de cierto te digo que para que entiendas, ¿verdad?, las cosas celestiales necesitas nacer de nuevo. Entonces se preocupó Nicodemo, le dice, ¿y acaso puede un hombre viejo? O sea que él reconoció que ya estaba peinando canas, amén, hermano. Entonces él dijo, ¿verdad? No, hombre, ya, ¿acaso puede entrar alguien que está viejo en el vientre de su madre y volver a nacer? Ahí fue donde Jesús le contestó y le dice, si te hablo cosas terrenales, no las entiendes, ya te hablaré las espirituales. Entonces, aquí vemos a un hombre que Dios lo llama y al final él termina sirviendo a Dios como tenía que haberlo hecho, ¿verdad? Para que Nicodemo fuera un maestro de la ley, tenía que haber ya tenido unos cuantos años, bastante madurez, y posiblemente, como él lo reconoce, ya era una persona que estaba en la etapa de la vejez. ¿Estamos de acuerdo? Entonces nunca es tarde para que Dios nos pueda llamar. Eso es lo que encontramos en esta parábola. Dice que a uno los encontró ¿a qué horas? ¿Se acuerdan? ¿Están conmigo? Yo fuera el que estuviera ahí, estuviera más emocionado. Estamos aquí, ¿a qué hora fue? A las 6 de la mañana, ¿verdad? Algunos que tempranito Dios los llamó, ¿a qué hora? A las 6 de la mañana. Otros ¿a qué horas? Como a las 9 de la mañana, ¿verdad? Ya estaban un poquito más pollones. ¿Y otros a qué horas? Como a las 12, 1, 2, 3 de la tarde. Los encontró y también los llamó y les dijo, vayan a servir a mi obra, a mi viña, vayan a trabajar a mi viña. Otros los encontró ¿a qué horas? A las 5 de la tarde. Hay algunos que ya están de salida, ya casi se van, pero no se han ido porque Dios tiene un propósito con ellos. ¿Estamos de acuerdo? Noé tenía 600 años cuando Dios lo puso a hacer una barca, por ejemplo. ¿Estamos de acuerdo? Entonces tenía 600 años. Así que hoy en esta noche debemos de entender de que nadie, diga conmigo nadie está exento de que Dios lo pueda llamar, o a muchos Dios los ha llamado, que están desocupados ahí, a lo mejor están bien ocupados como Pedro, allá en la mar pescando, bien ocupados como Mateo, que estaba ¿dónde? Cobrando impuestos. Dicen amén conmigo. Pero estaban ocupados en las cosas terrenales, estaban ocupados aquí en este mundo, pero Dios nos ha llamado para que vivamos eternamente y para que le sirvamos ¿a dónde? En la parte espiritual. Aleluya. Entonces alguien esta noche podría justificarse y decir, no, pero esto es para la gente que está desocupada. Sí, para la gente que está desocupada en el reino de los cielos. ¿Estamos de acuerdo? Porque es posible que usted esté bien ocupado, atareado en su trabajo, entra de mañana, sale de noche y está trabajando porque quiere llevar el alimento a su casa, porque quiere hacer esto, que quiere hacer lo otro. Pero que cuando Dios lo llame a cuenta, ¿qué hizo en el reino de los cielos? Hay gente que está trabajando duro para hacer tesoros aquí en la tierra, pero que cuando Dios lo llame y que le pregunte, ¿hiciste tesoros allá en el cielo? Donde la polilla no entra, donde el orín no corrompe, hermano. ¿Estamos haciendo algo en el reino de los cielos? Esa es la pregunta de esta noche. Entonces ahí, hermanos, nos enseña esta parábola, nos ilustra acerca de la necesidad que hay, que todo aquel que Dios ha llamado al servicio de su obra debe de entender que Dios lo llamó. ¿Alguien dice amén? Y yo quiero que en esta noche entendamos algo bien importante, que nos llamó para servir y no para ser servidos. Eso es bien importante. Dios nos llamó, diga conmigo, Dios me llamó. Del momento que usted está en este lugar aquí ya, desde ese momento usted tiene que entender de que tiene un llamado de parte de Dios. Un llamado para servir. Algunos van a servir en alguna área de trabajo. Algunos van a servir
en muchas áreas dentro del templo, pero dentro de las grandes necesidades que hay dentro del reino de Dios, de que hayan hombres, de que hayan mujeres dispuestos, es para que vayan y prediquen el evangelio de Cristo. Usted está conmigo, me dice amén. Hay bastante necesidad en la viña del Señor, en la obra de Dios, de que se levanten niños, de que se levanten a jóvenes, que se levanten adultos, que se levanten ancianos y empiecen a predicar la palabra del Señor y hablarle al vecino, hablarle a la gente. Fíjese que en los que contrató este padre de familia a las 5 de la tarde les preguntó, versículo 7, tal vez lo pueden poner ahí. Dice que les preguntó, ¿y ustedes por qué no están trabajando? Todo el día han estado desocupados y no están trabajando. ¿Y cuál fue la respuesta que ellos dieron? Porque nadie nos ha contratado. ¿Cuánta gente no estará allá afuera desocupada? Con todos los problemas resueltos y viviendo tranquilamente. Hay gente que dice, no, yo ya estoy tranquilo, tengo mis cuartos de alquiler, tengo mi esposa, tengo mi niña en la escuela, todo está a calidad. Y aquí yo solo me dedico, ¿verdad?, a mecerme en esta hamaca. ¿Sabe qué? Está bien desocupado. Aquí tiene todo arreglado, pero aquí no vamos a ser eternos. ¿Alguien dice amén? Aquí estamos temporalmente. ¿Se acuerda que estudiamos la vez pasada cuántos años da Dios al hombre? Le da unos 70 años. Y en los más robustos dice que le va a dar 80. Entonces, luego se esfuman. Luego nos vamos de este mundo y no pasa nada. ¿Estamos de acuerdo? No pasa nada. Uno se muere y unos cuantos días guardan luto por uno y a los meses, años ya se olvidó aquella persona. El punto es, ¿qué vamos a decir cuando lleguemos y estemos con el Señor? ¿Alguien dice amén conmigo? Entonces, hay gente que está desocupada, ni siquiera ha tomado en cuenta la necesidad que hay, que todo individuo, todo ser humano necesita acercarse a Dios y cultivar su vida espiritual. La Biblia nos enseña que tenemos que cuidar nuestra alma. Dice la Biblia que todas las almas son de Dios, pero la alma que pecare, dice, esa morirá. Entonces necesitamos nosotros cultivar nuestra vida espiritual. Pero ¿cuánta gente no habrá con necesidad? ¿Y cuánta gente estará desocupada porque nadie los ha contratado? Nadie los ha invitado a la viña del Señor. Nadie nos ha llevado y les ha hecho entender de que un día estaremos con el Señor. La Biblia dice, hermanos, en Hebreos 9:27, porque está establecido, dice, de la manera que está establecido, que todos, hermanos, ¿estamos de acuerdo? Está establecido ya, de que vamos a morir y después, dice, vendrá el juicio. Entonces, el problema es que muchos pensamos de que vamos a vivir eternamente y planificamos todo menos la muerte. Nadie piensa en eso, y el que piensa en eso no se muere. Compra la lápida, compra el terrenito, hasta tiene el ataúd en la casa y no se muere, como que más dura. Entonces, yo quiero que en esta noche entendamos que ciertamente somos de la vida, pero un rato tendremos que morir. Y el problema no es que vamos a morir, sino que morimos. Y de acuerdo al manual del ser humano, este manual dice que después de la muerte nosotros tendremos que dar cuentas. Hay gente que dice, no, los cristianos sí, como que se la fumaron verde estos, ¿verdad? Hablan loqueras. Pero sí, así decía Noé, ¿verdad? Va a venir un diluvio y se va, y que no se suba a la barca. Y así, no, este viejito los años ya lo reventaron. Y yo creo que ya está hablando de varíos. Pero cuando vino el diluvio, dice Noé, le tocaban, le gritaban, ábrenos la puerta, queremos entrar. Pero él no podía hacer nada. Hizo el impulso y un ángel le apareció y cerró la puerta. ¿Estamos de acuerdo, hermanos? Entonces, a veces ignoramos muchas verdades que están escritas en la Biblia y que nosotros tenemos que admitirlas dentro de nuestra vida. Entonces tenemos que saber de que hemos sido llamados por Dios. ¿Para qué? Para servir. Diga conmigo, para servir. Fuimos llamados para servir y tenemos que hacer algo dentro de la obra del Señor, ¿verdad? Porque para eso fuimos llamados, para servir. Entonces, todo aquel que todavía no ha entrado a los caminos del Señor,
La iglesia tenemos una responsabilidad de ir y evangelizarles, de hablarles. Si usted tiene su familia, si usted tiene sus vecinos, sus compañeros de trabajo, dentro de usted hay una responsabilidad. Usted fue llamado para que les predique a ellos y les hable de las maravillas del evangelio, de las buenas nuevas de salvación que son para vida eterna. ¿Alguien puede decir amén en esta noche? Aleluya. 8. Vamos a seguir en el estudio y vamos a ir a la parábola nuevamente. Mateo capítulo 20, nos quedamos en el verso 7, vamos al 8. Entonces ya entendimos de que fuimos llamados por Dios y en cualquier hora Dios nos puede llamar. Y los que hemos sido llamados y sabemos que fuimos llamados por Dios, debemos asumir la responsabilidad y el compromiso de servir a Dios con todo nuestro corazón. ¿Estamos de acuerdo? Entonces dice el verso 8. Cuando llegó, dice la noche, diga conmigo, cuando llegó la noche. ¿A qué hora se empieza la noche para los judíos? De las 7 de la noche en adelante, ¿verdad? Ya de las 6 en adelante, perdón, de las 7 en adelante, para ellos ya es la noche, ¿verdad? Entonces de 7 a 5 de la mañana, ¿verdad? Para ellos eso es una noche. El día es de 6 a 6. Entonces dice que cuando llegó la noche, o sea, cuando terminó el día y empezó la noche, ¿qué pasó? Dice, el señor de la viña dijo a su mayordomo, llama a los obreros y págales el jornal, comenzando desde los postreros hasta los primeros. ¿Cuándo fue eso? Cuando llegó la noche, ¿verdad? Entonces ya pasó el día, entonces los llamaron a todos y les dijo, ¿verdad? Vengan. A las órdenes que tengo es que les pague a todos. Y vamos a empezar de los postreros a los primeros. ¿Desde dónde empezaron entonces? Desde el que llegaron a la hora que 11:00, ¿verdad? A las 5 de la tarde. Vengan los que entraron a las 5 de la tarde, pasen por acá, hagan la fila, les vamos a pagar el jornal. ¿Qué dice el verso 9? Dice, y al venir los que habían ido cerca de la hora 11:00, recibieron cada uno, ¿cuánto? Un denario les dieron. ¿Cuánto tiempo trabajaron? 1 hora. ¿Y les pagaron el valor de cuántas horas? De todo el día. Eso sí que entraron con ganas, ¿verdad? Lo que algunos dirían, entraron con suerte, ¿verdad? No, pero estaban bien bendecidos. Amén, hermanos. Entonces dice, recibieron cada uno un denario, los que entraron a las 5 de la tarde. ¿Y qué pasó con los demás? Verso 10. Al venir también, dice, los primeros pensaron que habían de recibir más. Mire cómo son estos, ¿verdad? Dice, ellos pensaron, vamos a recibir más. Pero también ellos, dice, recibieron cada uno, ¿cuánto? Un denario. Ahí estaban los que entraron a las 6 de la mañana y salieron a las 6 de la tarde. Estaban los que entraron a las 5 de la tarde y salieron a las 6. ¿Y les pagaron cuánto? A todos por igual. No, hombre, esto parece sonar un poco injusto, dijeron aquellos, ¿verdad? Pero no, cuando los contrataron a ellos a las 6 de la mañana, ¿cuánto les prometieron que les iban a pagar? Un denario, eso le dijeron. ¿Están ustedes sin trabajo? Sí, bueno, ¿y por qué no van a trabajar a mi viña? Les voy a pagar un denario. Y ellos convinieron y dijeron, sí, está bien, nos parece justo un denario, ¿verdad? Vamos. Pero los que entraron a las 5 no les dijeron cuánto y les pagaron siempre un denario. Entonces eso es bien importante que nosotros lo entendamos. Verso 11, ¿qué dice? Y al recibirlo, dice, murmuraban contra el padre de familia. Bueno, nos vamos a quedar en el verso 9 y 10. 8, 9 y 10. Volvamos al 8 para que expliquemos otro poquito más, ¿verdad? Porque ahí hay más que sacar. Verso 8 dice, cuando llegó la noche. En el sentido ya para nosotros, esto aplica, cuando llega la noche, quiere decir, cuando ya nosotros muramos. ¿Estamos de acuerdo? Cuando ya, ¿verdad? En el caso nosotros muramos, hablando en el sentido espiritual, y que nos toque, ¿verdad? Al momento que suene la trompeta, la Biblia dice, en Tesalonicenses 4:13, dice que todos, hermanos, dice que sonará la trompeta, y que los muertos, dice en Cristo, resucitarán primero. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, aquí habla de que cuando ya a la gente, ¿verdad?, le toca partir, los que murieron en el Señor, dice la Biblia,
que van a resucitar primero, y en el día de la resurrección es importante entonces mencionar y saber que esta parábola ilustra acerca de que cuando trabajamos en la obra del Señor, que cuando servimos dentro de la obra del Señor, no lo hacemos en vano. Diga conmigo, trabajar en la obra de Dios no es en vano. A todos se les paga. Entonces eso nos enseña esta parábola, que todos en la obra del Señor se les paga. ¿Está conmigo? Entonces al llegar la noche, cuando viene la resurrección, dice la Biblia, y nos vamos a ir a 2 de Corintios, capítulo 5, y versículo 10, si no me falla la memoria. Vamos a ver si lo hallamos por ahí. 2 de Corintios, capítulo 5, y versículo 10, nos habla de que cuando la iglesia resucite, los que hayan muerto en Cristo Jesús, resuciten, dice que serán llevados a un lugar. Y ya les explico para qué. Corintios capítulo 5 y versículo 10. ¿Lo tenemos? Dice, porque es necesario que todos nosotros, pero vayamos al 9 para que le agarremos un poquito más y veamos un principio bien importante que nos ilustra esta parábola. Y es que no vamos a trabajar en vano. Dice, por tanto, dice, procuramos también, o ausentes o presentes, serle, dice, agradables. O sea, ausentes o presentes, ya sea que estemos aquí, o ya sea que nos hayamos ido, dice el verso 10, porque es necesario, dice, que todos nosotros comparezcamos, ¿a dónde? Ante el tribunal de Cristo. ¿Para qué? Para que cada uno, dice, reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo. Mire cómo dice la Biblia, mientras estábamos en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Entonces hay una promesa para los que trabajan en el Señor, que si un día nos morimos, dice la Biblia que un día también vamos a resucitar. ¿Alguien dice amén? Entonces dice que vamos a resucitar, ¿para qué? Para que cada uno, dice, reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo. Hay gente que dice, no, allá está mi hermano, allá está mi tío, allá está mi mamá, desde el cielo me cuida. Yo quisiera que así fuera. Pero no, ya cuando uno muere va a un lugar de descanso si murió en Cristo. La Biblia dice que si murió sin Cristo hay un lugar que se llama el infierno, que duele decirlo. Pero hay ese lugar, y dice la Biblia que mientras estamos en el cuerpo, nosotros podemos hacer tesoros en el cielo. Entonces, mientras estamos aquí en la tierra, podemos servir a Dios. Y aquí ciertamente nos va a ir bien, pero lo importante es que trabajemos siempre como para el Señor. Y allá dice la Biblia que hay un tribunal de Cristo, que cuando sea, hermanos, la iglesia transformada y sea llevada a los cielos, dice la Biblia que allá vamos a unos eventos especiales que ya hemos estudiado conforme a la Biblia. Y dentro de ellos está, ¿el qué? El tribunal de Cristo. Dice que ahí van a ser recompensados aquellos que sirvieron aquí en la tierra y lo hicieron con todo el corazón como para Dios, y ahí se les va a galardonar, se les va a dar un trofeo, se les va a dar un premio por haber servido mientras estaba ¿dónde? En el cuerpo, mientras estamos vivos, ¿verdad? Allá dice, ahora cuando resucitemos habrá un lugar donde le van a estar esperando a usted para recompensar según lo que usted haya hecho. ¿Estamos de acuerdo? Y me dice amén. Entonces, yo quisiera que en esta hermosa noche entendiéramos y tuviéramos bien claro esto entre nuestra vida, que Dios nos ha llamado para que le sirvamos y que sepamos que el servicio que nosotros hagamos dentro de esta tierra, mientras estemos en este cuerpo, Dios lo va a recompensar. ¿Dónde? En el tribunal de Cristo. Ahí se van a ser entregadas, ¿qué? Coronas, por ejemplo. ¿Estamos de acuerdo? Y me dice amén. Entonces, vamos a ir al verso, bueno, ahí nos vamos a salir de ese punto para luego pasar al 11. Yo quisiera que entendiéramos entonces y quedara bien claro entre nuestra vida que hemos sido llamados para servir y que debemos nosotros entonces, por tanto, saber de que si Dios nos llamó es para que le sirvamos. ¿Alguien dice amén conmigo? Por eso, hermanos, cuando usted entienda de que Dios lo ha llamado, tiene que aprender a hacer las cosas bien hechas. ¿Alguien dice amén? Si usted es un ujier, tiene que hacer las cosas con excelencia. Si usted es un intercesor, debe de orar y servir a Dios con mucha excelencia.
Si usted, hermanos, le toca servir en alguna área con los niños, con los jóvenes, con los ancianos, con los adultos, o le toca servir allá en la calle, le toca servir mientras va en el bus, predicar el evangelio, le toca ir a un presidio a predicar, tiene que aprender a hacer las cosas con excelencia, sabiendo que su trabajo en el Señor no va a ser en vano. Me gustaría que viéramos una última lectura en 1 Corintios 15:58, si no mal recuerdo, que es importante saber que Dios nos va a premiar por el trabajo que nosotros hagamos acá. Así que usted debe de aprender a hacer las cosas como con excelencia. Diga conmigo, con excelencia. Entonces no deje en poco lo que Dios lo ha puesto a hacer. Entregar un vasito de agua, agarrar la escoba, servir. Pero más que eso, predicarle a uno que está necesitado, orar por un enfermo, motivarle, contarle su testimonio a las personas que aún no han entrado. Eso es importante. Un día se le va a usted a recompensar por lo que ha hecho. Dice el 1 Corintios 15:58. Así que, hermanos míos amados, estad como, estad firmes y constantes, como, creciendo en la obra del Señor. ¿Cuándo? Siempre, sabiendo, dice, que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Entonces Dios nos ha llamado. Y eso lo vimos, el padre de la familia salió a buscar, ¿verdad? ¿Y para qué? Para que trabajaran, para que sirvieran. Ahora, ¿solo trabajaron o les recompensaron el trabajo? Dice que les pagaron y les dieron a todos por igual un denario a cada uno, ¿estamos de acuerdo? Pero aquí es importante saber que dice que todos, hermanos, debemos de permanecer firmes. Y debemos de estar constantes, creciendo siempre en la obra del Señor, sabiendo que nuestro trabajo en el Señor no es en vano. Lo más mínimo que a usted le toque hacer dentro de la obra del Señor, si usted lo hace con excelencia, si usted lo hace como para Dios, usted tendrá, hermanos, galardones en el tribunal de Cristo, porque ahí está escrito. No lo digo yo, lo dice la palabra del Señor. 1 Corintios capítulo 15, verso 58. Aleluya. Eso es importante saber de que lo que nosotros hacemos debemos de hacerlo con pasión, con excelencia, con amor, sabiendo que es para la obra del Señor. Muchas veces nos toca llorar, muchas veces nos da pereza, muchas veces nos cansamos, muchas veces hay tantas reacciones, pero qué bueno es esforzarse y permanecer firmes y constantes, trabajando siempre en la obra del Señor. Motivémonos a seguir trabajando y hacerlo con excelencia. ¿Por qué? Porque hay recompensa para los que trabajan, para los que sirven con amor, con excelencia, con pasión. ¿Estamos de acuerdo? Vamos saliendo entonces de la parábola, capítulo 20 de Mateo, verso 11. Nos quedamos en el 11. Vamos a ver qué más vamos a aprender de esa parábola. Mateo, capítulo 20 y versículo 11. ¿Está conmigo en esta lectura? Es importante, ¿verdad?, que sepamos qué es lo que Dios nos ha dado. Mateo 20:11 dice: y al recibirlo, dice, el 10 vamos a leer para que lo entendamos mejor. Al venir también los primeros, pensaron, dice, que habían de recibir más, pero también ellos recibieron cada uno un denario. Y al recibirlo, dice, murmuraban contra el padre de familia, diciendo: estos postreros, mire cómo decían ellos, estos postreros han trabajado una sola hora y los has hecho iguales a nosotros, que hemos soportado la carga y el calor del día. Aquí, hermanos, esta parábola también resalta algo de lo que en todas las iglesias, yo me voy a atrever a decir en todas las iglesias, diga conmigo, en todas, hay un pecado que siempre sale a luz ahí, en todas las iglesias. Y ese es el pecado, ¿sabe de qué? De la murmuración. ¿Estamos de acuerdo? Yo quiero que hagamos un enfoque ahí, porque muchas veces no sabemos cómo podremos estarle fallando al Señor. ¿Estamos de acuerdo? Fíjense que estos hombres fueron contratados a las 6 de la mañana y les dijeron: les vamos a pagar un denario. Y ellos convinieron y así se les pagó. Pero cuando vieron que a otros le estaban pagando lo mismo por menos trabajo, entonces inmediatamente surgió el ¿qué? El inconformismo. Usted va a ver que siempre hay gente inconforme. ¿Estamos de acuerdo? Hay gente que dice: no, no estoy conforme. Y usted ha hecho los tratos bien con ellos.
¿Estamos de acuerdo? Usted le ha dicho claramente, mire, el evangelio no es todo color de rosa, le dice usted. Hay momentos que son sabrosos, pero hay momentos que son escabrosos y la gente se le olvida. Y luego le dice usted, ¿verdad? Mire, dentro de la misma iglesia ahí van a haber hermanos que usted va a sentir que como que lo están a usted, ¿verdad?, molestando. Y la gente se olvida. Y luego están inconformes. Y usted les explica y dice, tenemos una visión y trabajamos de esta forma, y así Dios nos ha iluminado, así vamos a hacer la labor. Y luego ellos están inconformes. ¿Estamos de acuerdo? Y me dice amén. Y entonces cuando alguien está inconforme, ¿qué pasa? Inmediatamente viene la murmuración. ¿Estamos aquí? Me dice amén. Y la murmuración es algo que a Dios no le agrada, se lo voy a mostrar con la Biblia. Números capítulo 12. ¿Está conmigo? Ya estamos, este es el último punto que miramos y nos vamos. Números capítulo 12 y versículo 1 dice, María y Aarón hablaron contra Moisés a causa de la mujer cusita que había tomado, porque él había tomado mujer cusita. ¿Qué es lo que había hecho Moisés? Había tomado una mujer cusita. ¿Y qué es eso? No es cosita, ¿verdad? Algunos que así le dicen a la mujer, a la esposa, cosita le dicen, ¿verdad? Pero no es cosita, es cusita. Quiere decir que era de Cus. ¿Usted por qué es hondureño? Porque es de Honduras. Entonces esta mujer era cusita porque era de un lugar que se llamaba Cus. Allá, ¿verdad? En ese entonces, ¿verdad?, eran conocidos como los madianitas. ¿Estamos de acuerdo? Entonces ella era mujer cusita. Moisés no había tomado una mujer de su pueblo, de Israel. ¿Y Aarón y María qué eran de Moisés? Hermanos, y aquí leemos la Biblia, ¿verdad? Entonces eran hermanos, y no hermanos en Cristo, no, eran hermanos, hijos de su mamá, del papá, como decimos nosotros, de carne y sangre, ¿verdad? Estos eran hermanos y al parecer como que no se llevaban bien con la cuñada, ¿verdad? Pero en realidad, ¿qué hacían ellos porque no se llevaban bien con la cuñada? ¿Empezaron a qué? A murmurar. ¿Cómo dice arriba? María y Aarón hablaron ¿contra quién? Contra Moisés a causa de la mujer cusita que había tomado, porque él había tomado mujer cusita. Verso 2, ¿qué dice? Vamos. Dice, y dijeron, solamente por Moisés ha hablado Jehová, ¿no ha hablado también por nosotros? Y lo oyó Jehová. Mire que lo primero no dice la Biblia que lo oyó Jehová. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué fue lo que oyó Jehová? Lo segundo. ¿Y qué fue lo segundo que ellos dijeron? Vamos a ver, el 2 estamos. En el segundo dice, en lo primero dice que ellos murmuraban, ¿por qué? Porque había tomado mujer cusita. Y en el segundo ellos se hacen una pregunta, dice, ¿cómo dijeron ellos? Solamente por Moisés ha hablado Jehová. ¿Ha escuchado usted esa gente que así dice? Bueno, y es que solo el pastor tiene esa comunión con Dios, dice. Y es que usted va a ver la gente inconforme, que contra el primero que empiezan a hablar es ¿contra quién? Contra el pastor. La gente que murmura, empieza a hablar contra el pastor, empieza a hablar contra el líder principal, y empiezan a decir, no, si a mí Dios me reveló, dice. Y es que solo a él Dios le habla. No, a mí también. Y estos empezaron a decir de esa manera, ¿verdad? Lo primero que ellos tomaron, porque la gente que está inconforme siempre busca una excusa. Entonces lo de la mujer cusita solo era una excusa, ¿estamos de acuerdo? Entonces hay gente que dice, no, es que yo por esto y esto, pero solo es excusa. Cuando usted ya va a fondo, usted se da cuenta cuál es realmente el problema de ellos. Entonces hay gente en la iglesia que está incómoda. Yo le dije a usted, eso es en todas las iglesias. Siempre hay alguien que está incómodo y murmura y habla y dice. Entonces aquí el problema es que cuando María y Aarón empezaron a hablar, ¿qué pasó? Dice que empezaron a decir, ¿solo por Moisés habla Dios? No ha hablado también, dice, por nosotros. ¿Qué dijeron ellos? Porque María también era una sacerdotisa. ¿Estamos de acuerdo? Y Aarón también era un sacerdote. Pero mire cómo son las cosas aquí. A través de nosotros Dios también lo ha hecho. Si a mí Dios me ha revelado, si yo también. Y empieza la gente, porque muchas veces no entendemos el llamado de Dios. ¿Estamos de acuerdo?
Y esto era lo que les pasaba. No habían entendido que Dios había elegido un hombre, y como a ellos Dios los usaba, ellos dijeron, no, si a nosotros también Dios nos usa. Y empezaron a murmurar, y luego dice que se hicieron otra pregunta, dice, ¿no ha hablado también por nosotros? Y lo oyó Jehová. Es que aquí está el punto. A mí me dicen, ¿y usted no se molesta porque andan hablando mal? No, si eso lo oye Dios, yo tranquilo. Amén, hermano. Porque hay gente que habla de usted como líder, que está sirviendo, está haciendo una labor. Y sabe que Dios es el que ha llamado, y Dios sabe por qué lo tiene a usted ahí, y Dios pone y Dios quita. ¿Alguien dice amén? Entonces Dios lo pone, y entonces lo importante aquí es que sepamos que lo que estamos haciendo, lo estamos haciendo con todo nuestro corazón para Dios, y debemos de hacer siempre nuestro trabajo para Dios, y Dios va a demandar de usted, y Dios va a demandar de mí, si las cosas no están bien. Y aquí dice que lo oyó Jehová, y el verso 3 ¿qué dice? Mire el problema de murmurar. Y dice, y aquel varón Moisés era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. A veces los hermanos se molestan. ¿Y usted por qué no dice esto? ¿Por qué no se levanta y empieza a desenmascarar? No, no hay necesidad. ¿Estamos de acuerdo? Porque Moisés dice que tenía características, y entre ellas, ¿cuál era? Dice que Moisés era muy manso, era tranquilo el hombre, ¿verdad? Más que todos los hombres que había sobre la tierra. Y aquellos individuos, sus propios hermanos en carne que estaban ahí, empezaron a ¿qué? A hablar y a murmurar de él. Pero no tanto que tenía mujer cusita, sino el problema era que ellos decían, solo a él le habla Dios, no nos habla a nosotros también. Y ahí fue lo que Dios escuchó. Verso 4, ¿qué dice? Luego dijo Jehová a Moisés, ¿a quién le habló? A Moisés, a Aarón y a María. Salid vosotros tres al tabernáculo de reunión, y salieron ellos tres. El verso 5 dice, entonces Jehová descendió en la columna de la nube y se puso a la puerta del tabernáculo y llamó a Aarón y a María, y salieron ambos. Verso 6, mire, ya Dios los sacó donde estaban, los llevó a un lugar, y ahí entre los tres sacó a ellos dos. El verso 6 dice, y les dijo, oíd ahora mis palabras. Cuando Dios habla, ¿estamos de acuerdo? Oíd ahora mis palabras. Cuando haya entre vosotros profeta de Jehová, le apareceré como en visión. ¿En qué más? En sueños hablaré con él. Y ahí dice el 7, no así a mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa. ¿Estamos de acuerdo? Con él no. Con él hay una excepción. Verso 8 dice, cara a cara hablaré con él, y claramente, no por figuras, y verá, dice, la apariencia de Jehová. ¿Por qué pues no tuviste temor de hablar contra mi siervo Moisés? La gente que habla del pastor, la gente que habla del líder, la gente que habla del ministerio donde siempre ha estado, es gente que no tiene temor de Dios. Ya perdieron el temor. Y si hablan del pastor, si hablan de los líderes, si hablan de la casa donde han estado, ¿de quién no van a hablar? ¿Sí me explico? Entonces es importante que la iglesia sepa, que todos entendamos esto, porque fácilmente podemos caer en un pecado en el cual después la mano de Dios viene sobre nuestra vida. El problema no es que lo escuche yo, el problema no es que lo escuche usted ni que lo escuchen los amigos, sino que el problema es cuando Dios lo escucha y viene palabra de Dios y empieza a decir, es cierto, yo con Julano hablo por visiones, es cierto, yo con él hablo a través de revelaciones, pero con mi siervo Moisés yo tengo un trato como yo hablo con él, y él es el escogido, es el elegido. ¿Sí me explico? Amén, hermano. Entonces, pero vamos a ir al verso 9 para que vayamos saliendo de ahí ya. Y dice, y entonces la ira de Jehová se encendió ¿contra quiénes? Contra ellos. Y luego se fue. Ahí quedó ya la maldición, ¿verdad? Porque Dios es amor, pero también cuando usted lo saca de casillas, viene también, ¿verdad?, la corrección, y muchas veces con vara. Dice el verso 10, para ir saliendo. Y la nube se apartó, dice, del tabernáculo, y aquí que María estaba leprosa. ¿Cómo estaba María? Como la nieve. Y miró a Aarón a María, y aquí que estaba leprosa. ¿Quién era el leproso ahí? ¿Quién era? María. ¿Y Aarón? No, es que la que hablaba era María. ¿Y por qué a Aarón le tocó? Por andar poniendo el oído. Mire cómo son las cosas. Estamos aquí, me dice amén. Entonces el pecado de Aarón no fue que habló, dicen algunos teólogos. El pecado de él fue que se puso a escucharla y a decir, yo creo que este tiene razón. Esta María se la sabe toda, ¿verdad? No, si yo también he visto.
No, yo también. Entonces el pecado de él fue haber oído, y lo mandaron también al campamento, mas sin embargo, la que quedó con lepra, ¿quién fue? María. Entonces hay que evitar la murmuración. ¿Alguien dice amén? Cuando usted no entienda algo, dígale: Señor, ayúdame a entender esto. Dele tiempo. Pero hay quienes que rápido se exaltan y empiezan a tomar decisiones. Me voy, hago esto y empieza. Y ahí es donde viene el problema. Entonces no vayamos a caer en esa situación. Alguien me está escuchando y me dice amén. Entonces yo quisiera en esta noche entender que una de las cosas que nos ilustra esta parábola también es que la murmuración no va con la voluntad de Dios. Y aquellos que prestan oído a las murmuraciones de la gente inconforme, también los va a arrastrar. Y luego ni se van a sentir bien, ni van a poder servir a Dios con libertad. Entonces hay gente que usted, cuando empiecen a hablar, y si empiezan a hablar de la iglesia, empiezan a hablar de los hermanos, del líder, del pastor, inmediatamente, como dijo Monchito, ¿verdad? Con permisito, ahí no puede seguir usted, porque si no, usted está empezando a perder el temor. ¿A quién? El temor de Dios. ¿Sí me explico? Amén, hermanos. No porque el hombre sea verdad, sino porque así le ha placido a Dios levantar a personas imperfectas como yo, que cometemos errores muchas veces, que fallamos, pero que Dios nos ha llamado y Dios nos ha prometido enderezar nuestras veredas. Quiere decir que si hay un camino torcido, Dios lo va a enderezar, pero será Dios quien va a tomar el control. No se ponga a juzgar, mucho menos a murmurar, ni a estar inconforme. Trabajemos a Dios con voluntad, trabajemos a Dios ¿con qué? Sabiendo qué es lo que nos toca a nosotros. ¿Alguien dice amén? Estos hombres que entraron a las 6 de la mañana, ellos sabían cuánto era su pago. ¿Dicen amén? Les habían prometido un denario desde las 6 de la mañana a las 6 de la tarde, y eso les estaban pagando. Y cuando recibieron el denario, dijeron ellos: no, hombre, si a nosotros nos tocó toda la carga y el sol de este día, y nos estás pagando igual que a estos. Amén, hermanos. Igual que a estos que entraron a las 5 de la tarde. Hay gente que se molesta porque tienen años de estar en la iglesia, años de ser cristianos, y usted solo entró y al ratito ya está arriba. No, es que tiene argollas, está con el pastor y empieza. No, aquí no es de argollas. Amén, hermanos. Aquí es de que el mayor es el que sirve. ¿Quiere usted levantarse en la obra del Señor? ¿Quiere tener reconocimiento? ¿Quiere usted avanzar en la obra? Métase con el Señor, levántese de madrugada a orar, métase en ayuno, empiece a servir, agarre la escoba, sirva, empiece a proyectarse y va a ver, lo van a llamar los sugieres, le van a decir los intercesores que quieren que esté con usted, los de danza quieren que dance con él, los que van a evangelizar, los que van en misión, todos quieren llevarlo con usted. ¿Por qué? Porque usted tiene un espíritu de trabajo, de servicio, de poder, de autoridad, de ir y hacer la voluntad de Dios. Eso es lo que se necesita. Entonces, esto es importante. Aquellos hombres dijeron: no, hombre, si nos has... Volvamos a la parábola, ahí estamos ya. Entonces dijeron ellos, ¿verdad? Diciendo: estos postreros han trabajado una sola hora y los has hecho iguales a nosotros, porque hemos soportado la carga y el calor del día. ¿Estamos de acuerdo? Verso 13, vamos a ir leyendo rápido. Dice: él respondiendo dijo a uno de ellos. ¿Quién respondió? Dios. Usted, cuando hablen de usted, tranquilo, relájese. Imagínense aquellos que: hey, vos, ¿qué te pasa hablando? No sé. Dejaron que hablar a quién, el dueño de la viña. Usted no se ponga a pelear. Esa no es la doctrina de un cristiano. ¿Dicen amén? Entonces él respondiendo dijo a uno de ellos: amigo, no te hago agravio. O sea, yo no te estoy molestando, no te estoy estafando, no. Y le pregunta: ¿no conveniste conmigo en un denario? Amén, hermanos. Verso 14 dice: toma lo que es tuyo y vete, pero quiero dar a este postrero como a ti. ¿Quién dijo eso? El dueño de la viña, Dios. Hay quienes que tienen 30, 40 años de ser cristianos y no han sido bautizados en el Espíritu Santo. Y recién entró uno y a los 2 meses ya lo bautizó el Espíritu Santo. Señor, ¿y a mí por qué? Porque yo hago con lo mío lo que yo quiero. Amén, hermanos. Vos, yo te prometí salvarte, te prometí darte las moradas eternas, ahí están. Eso es para ti. Pero yo con lo mío hago lo que yo quiera. Y leámoslo, verso 14 estamos, verso 15. Dice el 15, ¿no me es lícito hacer lo que quiero con lo mío? Pregunta.
Usted con lo suyo puede hacer lo que usted quiera. ¿Alguien dice amén? Y dice, ¿o tienes tú envidia porque yo soy bueno? Amén, hermanos. ¿Tienes envidia de Dios? ¿No sabes que la envidia es pecado? Si usted mira a otro que se está levantando, y recién vino, no, tenía que discipularse, tenía que entrar en el proceso de cero. Mire, yo empecé desde cero y ni se ha discipulado y ya está predicando. Ya lo pusieron en un grupo allá y ni siquiera está. Tranquilo, relájese, eso viene de arriba. Entonces denle gracias a Dios. Aleluya. Dígale al que está a la par, tener cuidado de la envidia, dígale. Mire, dicen que todos los pecados tienen un placer. ¿Estamos aquí? Todos los pecados dan placer. Pero si hay un pecado que no da placer, sino que es feo y horrible, es la envidia. ¿Estamos aquí? ¿Verdad? El que hurta, el que roba, por ejemplo, quiere seguir robando porque rápido hace billetes, ¿verdad? Pero el que tiene envidia, eso carcome. ¿Estamos de acuerdo? Si usted mira un hermano que va creciendo, se va levantando, no vaya a empezar como el hijo mayor del que tenía el hijo pródigo. Este es tu hermano, tu hijo, perdón, se fue, había derrochado todo, hoy viene y tú lo recibes con beso, abrazo y le pones anillo y todo. Y yo que siempre he estado contigo, ni siquiera un cabrito has matado para mí, le digo. ¿Estás celoso o estás envidioso? Ninguna de las dos cosas. ¿Estamos de acuerdo? Cuando usted mira a alguien que se está levantando y recién vino, recién llegó, y que tiene más mañas que mandado a hacer, que tiene, verdad, muchas cositas por ahí que usted sabe. Si este hermano yo lo he visto allá en la casa, cómo le grita a la doña, no, yo he visto cómo agarra a los niños, pero ni aquel que no es cristiano. Y usted le conoce muchas cosas. Tenga paz, tranquilícese. Porque cada quien tiene un proceso en la vida. Y qué bueno que usted no tiene hijos así. Qué bueno que usted no ha pecado mucho. Qué bueno que usted se ha conservado. Pero ¿sabe qué? La gracia viene de Dios para nosotros. Y al que más pecados tiene, más se le ha perdonado. Más Dios hará con él, porque usa de su gran misericordia. Lo que quiero decir es que bienaventurados son aquellos que no, dice el salmista, que no anduvieron, dice, en camino de pecadores, que ni en silla de escarnecedores se han sentado, sino que en la ley de Jehová ha estado su delicia, y en ella meditan de día y de noche. Serán, dice, como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. No así los malos, que nos toca pagar un precio, ¿verdad? Es cierto que Dios nos ha levantado, pero nos toca pagar la factura siempre. Luchamos con la familia, con los hijos, con los padres, y aunque tenemos, por eso a usted le preguntan, ¿verdad? Y usted con tantos dones que Dios le ha dado, siendo un hombre de Dios, una mujer de Dios ungida, ¿y a dónde está la bendición de Dios? Usted solo enfermo pasa, miren la calamidad que pasa, y esos son los golpes de la vida. ¿Estamos de acuerdo? A lo mejor usted es un hombre ungido, que Dios en poquitos días lo bendijo, pero a veces tiene cola que le machuquen, dicen por ahí, ¿verdad? Entonces son los precios. ¿Estamos de acuerdo? Entonces esto es importante. Yo creo que ahí finalizamos, o hay otro versículo todavía. Vamos al último entonces. Dice, así dice, los primeros serán postreros y los postreros primeros, porque muchos son llamados, mas pocos los escogidos. Diga conmigo, muchos son llamados y pocos los escogidos. Le voy a explicar ese texto para finalizar, porque muchos malinterpretan eso. Muchos son llamados, pero pocos los escogidos. Todos fuimos llamados, alguien dice amén, para alguna área, pero no todos asumimos la responsabilidad. Es más, hay algunos que sirven y lo hacen murmurando, y ya vimos, la murmuración no está correcta delante de Dios. ¿Estamos de acuerdo? Entonces usted cuando sirva, hágalo con voluntad, con amor, con pasión, con ganas para la obra del Señor. Pero ahí, hermano, dice, todos hemos sido llamados. ¿Estamos de acuerdo? Dice, muchos son los llamados, pero pocos los escogidos. Entonces, cuando a usted lo pusieron a la escuela, qué sé yo, vámonos a segundo grado. Cuando usted lo pusieron a la escuela, algunos los pusieron en febrero, ¿verdad? Amén, hermanos. Otros, como se mudaron de casa, les tocó entrar en marzo. Hay unos que han entrado en abril.
Y hay unos que han sido bien muy buenos, los directores con ellos los han metido allá por junio, julio, agosto. Y unos 2, 3 meses, ¿y sabe qué pasa al final? Cuando finalice el año, ¿qué pasa? ¿Qué pasa, hermanos? Todos pasaron el grado. ¿Qué le parece? ¿Estamos de acuerdo? Entonces todos pasaron. Pero el director viene y dice, no, todos pasaron y hay diploma para fulano, sutano y todos se toman la foto, que el padrino y esto y lo otro. ¿Estamos de acuerdo? Pero de repente dice, bueno, pero antes de hacer pasar a esto, vamos a hacer pasar a 5 niños, ¿verdad? ¿Estamos de acuerdo? A 5 niños dentro de los 60 que se van hoy a entregar su certificado. Queremos pasar a 5 niños que son del cuadro de honor. Y para ellos tenemos que premios, trofeos. ¿Por qué? Porque han sido excelentes estudiantes. Entonces muchos son llamados, muchos se van a graduar ese día. Pero ¿sabe qué? Dentro de ellos hay unos que han sido escogidos ahí. ¿Por qué? Porque fueron excelentes. Dile que está a la par, porque fueron excelentes. Porque hicieron las cosas con amor. Porque hicieron las cosas y le pusieron pasión. Porque sirvieron a Dios con amor sin andar viendo a los otros. ¿Estamos de acuerdo? Sin andar hablando de los demás, sino que simple y sencillamente se dedicaron a hacer lo suyo. Y entonces se les dio a ellos un reconocimiento por haber hecho las cosas con excelencia. ¿Sí me explico? Entonces todos se van a salvar. Los que vinieron a Cristo, ¿verdad? Porque entregamos nuestra vida a Cristo. Y el regalo primero que Dios nos da es la salvación. Y todos vamos a ser salvos. Y compareceremos ante el tribunal de Cristo. ¿Se acuerda que leímos ahí? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. ¿Quiénes? ¿Cuántos? Todos. ¿Todos qué? Todos los cristianos. Porque Pablo está hablando a la iglesia, ¿verdad? Está diciendo, porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo para ser galardonados según hayan sido nuestras obras. Entonces muchos son llamados, pero pocos los escogidos. ¿Usted de cuáles quiere ser? ¿Del montón? ¿O le gustaría estar en el cuadro de honor? Entonces tenemos que echarle ganas. Alguien dice amén. Eso es lo suyo, usted tiene que hacerlo con ganas, y aunque el hermano se desanime a la par suya. Le pusieron a alguien, ¿verdad? Y se desanimó. Usted siga la carrera. ¿Se acuerda que le conté, verdad? Que estaba viendo yo la carrera, una carrera de carro, ¿verdad? Salían. Y de repente había uno que daba vuelta y salía volado. Los demás no se paraban. No, nada, el carro seguía. Nadie se paraba. ¿Sabe por qué? Porque el que se queda tendrá que levantarse. Alguien dice amén. Entonces, pero si usted se queda y empieza a ver el problema de aquel, del otro, se puede quedar y ni siquiera aparecer allá en el tribunal de Cristo. Levantémonos y empecemos. Hay gente que tiene que empezar a dar ya su primer paso, que es entregar su vida a Cristo. Y lo primero que tiene que hacer es ser salvado. Entregarle su corazón al Señor para que el Señor le salve. Salve su vida, su alma de la condenación eterna. Y luego tendrá que esforzarse y permanecer firmes, como leíamos, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que nuestro trabajo en el Señor no es en vano. Póngase de pie, ahí finalizo esta noche.